doctor Juan José Tamayo. Él es un académico español con una destacada trayectoria en el ámbito de la teología y las ciencias de las religiones. En realidad, además de nosotros tener el honor de recibirlo en Monterrey y que nos haya hecho este espacio, porque ya sale de regreso a España, la madre patria, como le llamamos, también quería que él conociera, o sea, que existe Spes Viva en México y que estamos luchando por causas, eh, las mismas causas por las que él últimamente ha estado luchando. Es este libro que acaba de sacar, se llama Pederastia, Pecado sin penitencia, y está dispuesto a dejarnos para Spes Viva 7 libros que, claro, le vamos a comprar, los cuales pues ya veremos cómo los podemos entregar entre ustedes y si él nos permite algunas copias para que todos los que están al menos o se los mandamos pedir a España. Lo que quisiera yo es que pues sea un pequeño regalo de parte de esta organización a todos los voluntarios y las víctimas que nos pueden estar acompañando ahora. Es una mirada pero él lo va a explicar mucho mejor que yo, es una mirada a el estado de la pederastia en España y sus dificultades y si es que hay algún triunfo. Quiero hablar de él ahora. Su formación educativa es vasta, cuenta con una licenciatura en teología por la Universidad Pontificia Comillas en 1971. También tiene un doctorado en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1976. Tiene también una licenciatura en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el doctorado también de filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid. En el ámbito académico ha ejercido como emérito de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid. Asimismo, ha sido miembro y cofundador de diversos consejos y sociedades, dentro de las que destacan cofundador y actual secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, miembro del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y miembro del Consejo de Dirección del Foro ABN Arabi. Su compromiso, como ven, con la educación, la investigación y el diálogo interdisciplinario le han permitido ser un referente en el estudio interdisciplinario de la teología y aportar sus conocimientos en organizaciones progresistas en su área de estudio. Sin más, le doy la bienvenida a Juan José Tamayo, que está ahora con nosotros. Pues nada, muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer, un honor y un privilegio conversar con todas y todos ustedes en este momento en el que el tema de la pederastia yo creo que es el tema más grave que está viviendo la Iglesia Católica, que es la que mejor conozco y en la que más he padecido, ¿no? Y ese agradecimiento que les quiero hacer lo personalizo. En primer lugar, en Cristina Sada. Recuerdo que Cristina me invitó hace 2 o 3 años a un congreso sobre pederastia y participé por Zoom desde España. Hoy, felizmente y de manera pues muy grata para mí, puedo estar con todas y todos ustedes presencialmente. Igualmente, mi agradecimiento
a la organización Spes Viva, que creo que es una de las organizaciones, no sé si una de las pocas o la más importante, que defiende y reivindica los derechos de las víctimas de este crimen terrible que se viene produciendo desde hace muchas décadas. Hace 4 o 5 días, poco antes de venir a Monterrey, se publicó mi libro Pederastia, pecado sin penitencia. Y en realidad el título iba a ser más extenso, pero como saben, los intereses comerciales de las editoriales pues son los que marcan los límites de los títulos, ¿no? El título era Pederastia, pecado sin penitencia, delito sin castigo. Porque en realidad los dos elementos del título se corresponden plenamente. Es decir, el pecado sin castigo se va a traducir desde el punto de vista jurídico, el pecado sin penitencia se va a traducir desde el punto de vista jurídico en delito sin castigo. ¿Por qué? Pues porque al menos en España, no sé si aquí, se tiene desde la justicia un respeto reverencial por la jerarquía, por los obispos, por los sacerdotes, y no se atreven a entrar en el tema y no se atreven a investigar una vez que ya se conocen todos los datos. El tema lo vengo trabajando desde el año 2014 y este libro es el resultado de las investigaciones y los estudios que vengo llevando a cabo durante 10 años, que es un tiempo que creo que es suficientemente razonable para que el estudio, los análisis, las investigaciones y los resultados tengan cierta fiabilidad. Entonces empiezo con con 4 afirmaciones que son, yo creo, la clave y el corazón del libro y de la realidad de la pederastia en la Iglesia Católica. La primera es decir que es el mayor escándalo de esta Iglesia de todo el siglo XX y de principios del siglo XXI, porque todavía hoy se sigue practicando la pederastia en el ámbito de las instituciones eclesiásticas de la Iglesia Católica. La segunda afirmación, que resume en buena medida el libro, es que se trata del el mayor descrédito que se ha provocado en esta institución bimilenaria. La tercera afirmación es que es el descrédito que más pérdida de creyentes cristianos y cristianas ha generado. Y la cuarta afirmación, que me parece a mí que es la más grave y que tiene las consecuencias más negativas y destructivas, la pederastia es la mayor perversión de todo el mundo de lo sagrado, de lo divino, de las religiones, de la divinidad, del cristianismo en este momento histórico. Porque claro, tengan ustedes en cuenta que esto ha sucedido dentro del periodo analizado por mí y de las investigaciones que se están llevando a cabo en España y en muchos países de Europa. Esto ha sucedido durante décadas. Las investigaciones están trabajando el tema desde hace 80 años. Por supuesto, anteriormente también seguro que se produjeron, pero no han sido objeto de investigación. Y claro, este fenómeno, este crimen, como le llama el Papa Francisco, ha sucedido durante décadas, con un elemento clave, que es con toda impunidad, ¿no? Con conocimiento del Vaticano, de la jerarquía, de las diferentes diócesis, ¿no? ¿Y qué hacían cuando llegaban los casos de denuncia o de protesta, ¿no? Pues los archivaban hasta olvidarse de ellos. Y más grave todavía, a las víctimas y a las personas informantes se les imponía silencio para salvar el buen nombre de la Iglesia. Incluso se les amenazaba con la excomunión si osaban hablar, de forma que hacer público tamaño crimen se consideraba desobediencia
y una traición al silencio impuesto. Claro, todo esto generaba un clima de permisividad, una atmósfera de oscurantismo y un ambiente de complicidad con los abusadores a quienes se eximía de toda culpabilidad. Y aquí está, yo creo, la gran contradicción, ¿no? Cuando estábamos en los seminarios sometidos a todo tipo de abusos y agresiones sexuales, teníamos que confesarnos todas las semanas de pecados que no habíamos cometido. ¿Y por qué? Porque se magnificaban pecados menores y se minusvaloraban los pecados más graves y las agresiones sexuales. Incluso la propia ONU tardó mucho tiempo en establecer una condena y una denuncia de estos casos. Y la primera de la que yo tengo noticia fue el año 2014, ¿no? La ONU hizo un informe contra el Vaticano, a quien acusó de anteponer su reputación a la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. La acusó de todavía un delito mayor, que es violar la convención que protegía dichos derechos, de no reconocer la magnitud de los crímenes y de ejercer, cito literalmente, una prolongada y sistemática política de encubrimiento, ¿no? Y claro, ¿cuál fue la reacción de la jerarquía católica? Pues aceptó el informe en la mayoría de sus contenidos, pero yo creo que lo aceptó de manera puramente verbal, porque a renglón seguido hizo sus matizaciones y dijo literalmente: rechazamos que el organismo de la ONU interfiriera con nuestras consideraciones sobre la homosexualidad, los anticonceptivos y el aborto. Claro, porque la ONU en ese informe se refería también al comportamiento de la jerarquía católica en relación con estos temas. La homosexualidad era considerada pecado, aun cuando el Papa últimamente ha dicho es pecado, pero no es delito, pero es delito que sea pecado, perdonen por ese juego de palabras. Es un verdadero delito que la homosexualidad siga siendo considerada pecado. Y es también un delito que la Iglesia Católica todavía siga condenando los anticonceptivos. Y más allá de todo esto, llega a decir el Vaticano, a través del portavoz, que lo que está haciendo la ONU con este informe es llevar a cabo ataques ideológicos, interferirse en las enseñanzas de la Iglesia y en la libertad religiosa. Lo que yo pongo de manifiesto en este libro es que la pederastia no se reduce o limita a casos aislados. La jerarquía suele restar importancia diciendo en todos los lugares hay un garbanzo negro, y la pederastia es una situación de excepción. Cuando empieza a surgir todo este fenómeno y a hacerse público a través de los medios de comunicación, pues un obispo, que era el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, dijo: son casos aislados, unos pocos casos, ¿no? Bueno, yo creo que no, que es un fenómeno que afecta a todo el cuerpo eclesiástico. Y fíjense que digo eclesiástico y no eclesial. ¿Por qué? Porque el cuerpo eclesiástico está conformado por la estructura jerárquico-piramidal patriarcal: el Papa, los obispos y los sacerdotes. El cuerpo eclesial está conformado por todo el pueblo de Dios y por la comunidad cristiana, ¿no? Y el cuerpo eclesiástico está todo infectado de pederastia: sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, profesores, párrocos, formadores de seminarios, educadores, profesores de colegios religiosos, maestros de novicios, padres espirituales, capellanes de convento. ¿Pueden decirme ustedes que son casos aislados
y que la estructura es impecable y no se ve afectada por el fenómeno de la pederastia, ciertamente no, salvo que se produzca una actitud y un comportamiento de cinismos, ¿no? Y luego el problema de la jerarquía, que se caracteriza por su complicidad. Por ejemplo, hace unos meses, el diario El País, que es uno de los colectivos de información que más ha investigado y que más ha trabajado el tema desde el año 2018, ha identificado, tomen nota de esta afirmación que voy a hacer, a 39 obispos españoles cómplices y entre ellos presidentes de la conferencia episcopal. Se ha producido, para mostrar que el cáncer se ha dado en todo el cuerpo eclesiástico, en todo tipo de instituciones, en colegios de religiosos, en seminarios, en parroquias, en campamentos, en escolanía. ¿Y qué deduzco yo de todo esto? ¿Qué es lo que más les incomoda a los obispos y a la jerarquía católica española en concreto? Pues que la pederastia es un fenómeno instalado en la misma estructura de la Iglesia, legitimado institucionalmente. Yo creo que esta es la idea fundamental que intento desarrollar dentro del libro, que no es un fenómeno marginal, secundario y aislado, sino que toda la estructura está infectada por la pederastia. Entonces, en segundo lugar, me gustaría hacer una referencia a las causas. ¿Por qué se ha llegado a producir este fenómeno con la magnitud y con los sufrimientos que ha generado en tantas víctimas, ¿no? Miles, decenas de miles? Por ejemplo, en España, recientemente, el defensor del pueblo, no sé a qué figura corresponde acá en México, el defensor del pueblo recibió un encargo del Congreso de los Diputados para que hiciera una investigación. Y en ese informe, haciendo las extrapolaciones correspondientes, como se hace siempre en las encuestas, se identificaron 440.000 casos de víctimas de la pederastia. Fíjense, 440.000. Y yo creo que aún así y todo, por muy escandalosa que sea la cifra, es una cifra perfectamente justificable y por los 80 años y por la cantidad de personas pederastizadas que no lo han denunciado por las razones que fueren, ¿no? Entonces, ¿dónde está la raíz, a mi modo de ver, de este fenómeno tan generalizado dentro de la Iglesia católica? Pues yo creo que radica en dos factores o en dos fenómenos. El primero es la masculinidad sagrada, es decir, que hay una alianza entre los dioses varones, el dios varón del cristianismo, y los sacerdotes que se convierten en representantes suyos y en la masculinidad sagrada. Entonces hay esa alianza entre el dios varón y las masculinidades sagradas que van a permitir que se comporten de esa manera tan criminal con personas indefensas, personas frágiles, niños, niñas, en las congregaciones religiosas femeninas, religiosas, novicias, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que va a desembocar en el problema fundamental de la pederastia, que es un problema de poder. Un problema de poder a 4 niveles, ¿no? Primero, es un problema de poder sobre las almas, ¿no? Los sacerdotes, tradicionalmente, no sé si ahora se sigue haciendo, se les llama curas de almas o pastores de almas, ¿no? ¿Y cuál es su función? La de conducir las almas al cielo y garantizar la salvación, conforme a una concepción dualista del ser humano, ¿no? Dentro de la mejor tradición platónica. El ser humano está formado por el cuerpo y por el alma, pero no de manera
interconectada, sino totalmente separada. Y entonces lo que importa es salvar lo que constituye la verdadera identidad del ser humano, que es el alma como inmortal. Y por eso hay que protegerla de todo contacto con el pueblo, con el cuerpo que la contamina y la convierte en impura, ¿no? Y con este planteamiento, pues se reviste de una determinada espiritualidad. Yo recuerdo estudiando en un seminario del norte de España que desde que entrábamos en esa institución nos obligaban a tener un padre espiritual, porque consideraban que éramos niños, que no teníamos una guía moral suficientemente conformada, y por eso el padre espiritual era el que se encargaba de guiar nuestra conciencia, de guiar nuestro espíritu y nuestra alma. Y claro, según los últimos estudios que se han llevado a cabo sobre los padres espirituales en los seminarios y en los noviciados, e incluso en bastantes o muchos colegios católicos durante muchas décadas, en realidad los padres espirituales eran los agresores de nuestra propia conciencia, ¿no? Igual que la violación sexual se considera una violencia, también en la conducción espiritual de los padres espirituales de nuestras conciencias era también una agresión en toda regla, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a través de la dirección espiritual se llegaba, por decirlo de una manera como muy expresiva, a una violencia espiritualizada. Y claro, la violencia espiritualizada no tenía la consiguiente sanción ni era reconocida como delito, pero en realidad era un delito, porque era la coacción de la conciencia y la imposición de una espiritualidad que no era la que quería la persona, el seminarista o la mujer novicia, sino que era más bien una imposición. En segundo lugar, el poder sobre las mentes, es decir, en la formación teológica de los seminarios, el tipo de teología que se hacía era una teología dogmática, una teología que suponía aceptar una serie de verdades sin ninguna capacidad de crítica, de forma que la actitud era de silenciamiento de la mente y la obediencia al magisterio eclesiástico. Es decir, el criterio era prohibido pensar, prohibido actuar críticamente. Y claro, yo recuerdo que el filósofo francés Paul Ricoeur decía: el símbolo da que pensar, pero yo añado: el dogma cierra toda posibilidad de pensamiento. Entonces, el poder de la masculinidad sagrada se ejercía también sobre las mentes, generando un pensamiento cero. El tercer poder era el poder sobre las conciencias, ¿no? La idea, ¿en qué consistía? Nos decían: solo una conciencia pura puede garantizar la salvación. Por eso, la función de los sacerdotes en las iglesias, en las parroquias, ante la comunidad cristiana, y la función de los formadores en los seminarios, pues era formar a la gente que dependía de ellos en una conciencia recta, ¿no? Pero claro, la conciencia recta exigía renunciar a la propia conciencia y someterse a los dictámenes morales de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataba? De violentar la conciencia personal, de torcer la conciencia individual, de obligar a actuar muchas veces en contra de la propia conciencia. Y ciertamente todo esto pues es una forma muy sutil de ejercer la violencia, ¿no?
la violencia en distintos lugares y ámbitos. La violencia en los seminarios, en los noviciados, en los colegios de religiosos, en la confesión. La confesión que yo creo que con toda razón Lutero la consideró una verdadera tortura de conciencia, ¿no? Y claro, todo esto, este control y el poder sobre la conciencia se llevaba a cabo con un añadido, que era la privacidad, y con otro añadido, que era la sacralidad. Y ahí era donde se producían de manera más radical y más extrema las agresiones sexuales. Y yo creo que hay que hablar de agresiones sexuales, no como se sigue hablando hasta ahora, incluso en los medios de comunicación, de abusos sexuales. Igual que en el campo de la violencia sexual se habla de agresiones sexuales y no de abusos, también aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Y el final de este juego, que es el juego más perverso que se puede producir en la jerarquía, en la Iglesia Católica, el final de este juego de controles y de poderes es el poder sobre los cuerpos, que es lo que va a dar lugar a la pederastia cometida por clérigos y por personas que se mueven en el entorno clérico eclesiástico, ¿no? Y claro, quienes ejercen el poder sobre las almas, sobre las mentes y sobre las conciencias, se creen también con el derecho de apropiarse de los cuerpos y de usar y abusar de ellos, ¿no? Y yo creo que esto es claramente la consecuencia diabólica y perversa de la masculinidad sagrada, ¿no? Cuanto mayor es el poder sobre las almas y más tirano el control de las conciencias, mayor es la tendencia a abusar de los cuerpos de las personas más vulnerabilizadas que caen bajo su influencia. Esto por lo que se refiere a las causas de este fenómeno, ¿no? Luego, si nos tenemos que referir a la pederastia en la Iglesia Católica, pues tendríamos que hablar de varios informes. En este momento yo al menos conozco 4 informes, ¿no? El informe del diario El País, el informe de los obispos, el informe del despacho Cremades y hay un cuarto que ahora mismo no recuerdo y todos ellos, menos el de la jerarquía, son los que reflejan la gravedad del problema y la extensión del mismo, ¿no? Me interesa sobre todo destacar así, y el cuarto, del que voy a hablar ahora, que es el informe del defensor del pueblo, ¿no? Es un informe que, como dije al principio, encargó el Congreso de los Diputados a esta figura, la Defensoría del Pueblo, y entregó el informe un año después del encargo, y el objetivo era dar respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Y estas son afirmaciones literales. Y lo que constata el defensor del pueblo, después de haber hecho una investigación de 12 meses, es que la respuesta de la Iglesia Católica a nivel oficial ha sido de negación o de minimización del problema y que algunas víctimas tuvieron que hacer frente también a presiones y reacciones de representantes eclesiásticos que llegaron a culpabilizarlos de abusos sexuales sufridos, soportando así una doble victimización. Al mismo tiempo, el informe considera, y cito entre comillas, que los abusos sexuales en la Iglesia Católica constituyen un grave problema social y de salud pública y que la gravedad del problema deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la defraudación
de las personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, ¿no? Hay en todo esto un reproche a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque pidió el defensor del pueblo información de los casos de pederastia que hubiera en cada una de las diócesis de la Iglesia española y pidió incluso que se abrieran los archivos. Y por un concordato que hay entre la Iglesia y el Estado español, los archivos eclesiásticos están protegidos de hacerlos públicos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo la negativa a abrir los archivos y dar informaciones muy selectivas, como dice el propio informe de la Defensoría del Pueblo, es lo que caracterizaba precisamente ese negacionismo, ¿no? Esa complicidad, porque por encima del secreto reconocido por los acuerdos o el concordato con la Santa Sede está la obligación de decir la verdad. Y aquí es donde yo veo la mayor contradicción por parte de la jerarquía católica española. ¿Por qué? Porque hay un texto del Evangelio de Juan 8:32, me parece, que dice: la verdad os hará libres. Y el pecado en el que han incurrido los jerarcas católicos en España ha sido el encubrimiento, ¿no? Porque, y entro en la tercera parte, ¿cuál ha sido la actitud de la jerarquía española? Fíjense que yo distingo entre jerarquía española y iglesia católica, porque durante todas estas décadas de ejercicio y práctica de la pederastia, la comunidad cristiana no tenía ninguna información y por tanto no podía intervenir críticamente y con denuncia. Pero por eso la actitud y la responsabilidad fundamental es de la jerarquía católica. ¿Y cuál fue esa actitud? Pues yo lo resumo en una serie de sustantivos. Primero, el negacionismo. Segundo, la permisividad del delito. Tercero, la falta de castigo, incluso la no aplicación en los casos de pederastia de lo que ordena y manda el Código de Derecho Canónico, ¿no? Cuarto, la minusvaloración del número de pederastas, ¿no? Argüello, como les digo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española 2021-2022, hablaba de solo pequeños casos. Y cuando han emergido los 440.000, quizás la cifra de abusos y agresiones sexuales más numerosa de todas las investigaciones que se han hecho en las iglesias católicas de Europa, pues han puesto el grito en el cielo diciendo: ese informe es para desacreditar a la Iglesia, y las personas que han respondido interesadamente, precisamente para fomentar ese descrédito, ¿no? Y luego a esto hay que añadir el ocultamiento, el silencio, el encubrimiento, la falta de denuncia ante la justicia, la negativa a investigar, a reconocer la verdad, a eludir la responsabilidad, diciendo: ¿cómo exigen que se investigue a la Iglesia Católica cuando la mayoría de los casos de la pederastia se producen en la sociedad civil, en las familias, en los ámbitos deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y más todavía, se ha llegado, y todavía algunos obispos lo siguen haciendo, se ha llegado a acusar a los medios de comunicación laicos de llevar a cabo una campaña contra la Iglesia Católica. Yo recuerdo un arzobispo de Toledo, que después fue presidente de la Congregación de Sacramentos en el Vaticano y posteriormente se ha jubilado como arzobispo de Valencia, que dijo en 2010: se está desarrollando una campaña
contra la Iglesia Católica. Y dijo, ¿cómo ustedes dan tanta importancia a la pederastia cuando peor es todavía el aborto, ¿no? Entonces, el resultado de estas actitudes es la complicidad y la corresponsabilidad. Y en ese sentido me parece que es muy importante y fundamental, ¿no? Bueno, pues esta sería en síntesis lo que yo he querido exponer y presentar en este libro, Pederastia, pecado sin penitencia. Pero para no hacer afirmaciones dogmáticas, la expresión pecado sin penitencia del subtítulo está entre interrogantes. Pecado sin penitencia, aunque yo creo que ese pecado nunca a ese pecado nunca se le ha impuesto la penitencia que le correspondía con la gravedad de los crímenes. No sé si me he extendido excesivamente, pero a partir de aquí pues estoy muy atento a sus intervenciones, que no tienen por qué ser preguntas, que también me puedo responder, sino sus propias reflexiones sobre el tema, en concreto en la situación de México, que realmente no conozco. Así que agradezco de nuevo a Cristina Sada, agradezco a todas y todos ustedes la invitación y la participación en este debate tan necesario para clarificar uno de los fenómenos, como he dicho al principio, más graves y más escandalosos que se han producido en la Iglesia Católica durante los 80 años. Y para mí, como teólogo, lo más grave del fenómeno es que se ha pervertido totalmente el ámbito de lo divino, de lo sagrado y de las fuentes puras y originarias del cristianismo de Jesús de Nazaret. A mí me interesa mucho, lamentablemente, ¿sí me escuchan? Sí, okay. Pero no le vemos la cara. Sí, lamentablemente la reflexión del doctor Tamayo se centra nada más en el siglo XX y XXI, pero mi percepción es que este es un problema mucho más antiguo y que sí había una conciencia muy clara ya durante el periodo para nosotros virreinal en las Américas, para nosotros virreinal, pero que compartimos en ese sentido con España un problema muy serio, ¿no? Yo he rastreado en lo que hay publicado en libros de los archivos de la Inquisición de Sevilla, de Ciudad de México y de Lima, que eran las tres grandes sedes de la Inquisición, y lo que está ahí es que ya estaba el problema. El problema ya estaba ahí. La jerarquía lo tenía perfectamente claro. Y por eso es que cuando se desmorona el Imperio Español en el siglo XIX, se ve obligada a recomponer y a transferir eso y a reorganizar la manera en que el problema se atendía. Y ya desde la primera edición del Código de Derecho Canónico, como lo conocemos ahora, allá en los 1900, ya está ahí el problema. Pero ya venía, por lo menos, digo, yo evidentemente no he tenido la capacidad para hacer una investigación previa de lo que ocurría en Europa antes de la construcción de los imperios español y portugués, pero en ese periodo en el que además sí había una coexistencia del poder civil con el poder religioso y era la iglesia a través de la Inquisición la responsable de castigar incluso civilmente a los sacerdotes, ya estaba ahí el problema. Y no era nada más la ficción esta estúpida, francamente estúpida y criminal de Benedicto XVI,
de decir que eran nada más los homosexuales, sino que lo que queda también muy claro en los archivos de la Santa Inquisición es que incluso había un problema más grave en las agresiones o abusos, o como se les quiera llamar, contra las monjas, ¿no? Contra las aspirantes, contra las novicias, y además contra laicas que por alguna razón, lo que ahora llamaríamos adultos vulnerables, ¿no? Que estaban en la órbita de los sacerdotes, ¿no? Hay un caso muy claro de, por ejemplo, de Querétaro, que está registrado en los archivos de la Inquisición en México, de cómo un cura de Querétaro, México, tenía a una fiel en el confesionario, que además hay que tener en claro que el confesionario es un artefacto más o menos nuevo, ¿no? En la historia de la iglesia, por más de 9 horas en un templo de Querétaro, ¿no? Y esa era parte de la litis en el caso ante la Santa Inquisición, ¿no? Y ahí está la autodenuncia, ahí está el darle vueltas al asunto, el que los curas se esfumaban como se esfuman acá en México, ¿no? Entonces, sí, yo siento que es necesario tener una visión de más largo plazo. Me parece que las dos mentiras, las dos peores mentiras del binomio Wojtyla-Ratzinger fueron decir que era un problema de homosexuales, ¿no? Y el segundo, que era un problema de la modernidad, ¿no? Cuando uno se va a los archivos de la Inquisición y ahí está, y quizás yo desconozco la verdad la estructura de la Inquisición antes del Concilio de Trento, y mucho menos en la diversidad que era la Iglesia previa al Concilio de Trento, pero al menos con el modelo que teníamos acá en las Américas, por lo menos en los virreinatos de México y bueno, de Nueva España y del Perú, el modelo ya estaba ahí, desde el siglo por lo menos XVI, pero ya de manera más marcada desde el siglo XVII. Entonces yo sí creo que tenemos que ampliar la reflexión, y yo por lo demás coincido mucho. Yo creo que la reflexión del caso español tendría que verse también a la luz de la reflexión del informe Sauvé de los obispos franceses, que me parece que es del todo relevante para un caso europeo como el español. Entonces yo sí creo que es necesario tomar en cuenta esos datos, y por lo demás pues agradecerle al doctor Tamayo. No tengo ningún comentario que hacer más allá de decir que yo me he centrado exclusivamente en los últimos 80 años que han sido objeto de investigación en todas las iglesias europeas, la iglesia francesa, la iglesia portuguesa, incluso desde los años 50. Y ese es el ámbito en el que yo me he movido. Y lógicamente entiendo su intervención y la comparto, y además me parece que está en lo cierto, ¿no? Que es un fenómeno que no solamente se ha producido en los últimos 80 años, sino que viene desde tiempos inmemoriales. Y ya no solo desde la época de la Inquisición, sino mucho antes, dentro de las estructuras cerradas, represivas, en relación con la sexualidad, que es una de las asignaturas pendientes desde muy pronto en la historia del cristianismo, porque hay ahí esa asignatura que es la sexualidad, y de manera especial la homosexualidad, que ha sido objeto de condena, de prohibición, consideración de pecado, que ciertamente viene desde el siglo XVI, por supuesto, y muchísimo antes, pero yo primero no soy historiador, y mi función dentro del libro es trabajar el tema en los últimos 80 años, que han sido objeto de investigación. Y a mí me parece que de todas las iglesias europeas, la que más reticencia ha puesto y ha objetado y ha planteado ha sido la jerarquía católica española. Porque, y la italiana.
bueno, la italiana es que yo creo que todavía ni ha empezado a investigar, pero para que se hagan una idea de esa negativa de la jerarquía católica española a poner en práctica la afirmación del Evangelio de Juan, la verdad os hará libres, cuando ya le llega el agua al cuello y cuando ya no pueden decir que son pequeños casos porque está toda la estructura infectada, van a encargar un informe, una auditoría. ¿Y a quién se la encargan? A un despacho que se llama Cremades Calvo Sotelo. Y el doctor Cremades, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei y uno de los dirigentes más importantes de esa institución. Con esto quiero decir que el Opus Dei, en este caso, no es creíble. Lo quiero decir y lo digo. ¿Por qué? Porque hay un caso que es el caso Gaztelueta, de un colegio del País Vasco, que es del Opus Dei, en el que un profesor abusó de un muchacho durante 2 años, de 10 a 12 años. Bueno, pues fue juzgado el profesor, fue condenado sin ningún tipo de apelación ya en sentencia firme, y todavía los miembros del Opus Dei negaron la responsabilidad de este sacerdote. Entonces, claro, imagínense ustedes que se encargue este informe a un miembro dirigente del Opus Dei cuando en realidad no tiene ninguna credibilidad por el mero hecho de ser del Opus Dei, ya precisamente porque él no ha denunciado ni ha condenado esa agresión sexual contra este muchacho. Y ha tenido que ser el Papa el que ha pedido que se investigue en el ámbito eclesiástico este tema, y ha tenido que ser el que ha dicho: es un delito que ha sido castigado y condenado con una pena en firme, no se hable más del tema. Por eso le digo que creo que de todas las investigaciones que se han encargado las iglesias o las jerarquías católicas de diferentes países de Europa, la española es la que más se ha resistido a una investigación con luz y taquígrafos. Por ejemplo, ayer o anteayer, no sé si han seguido la noticia, han aparecido los datos de la pederastia en la Iglesia Evangélica Alemana. No sé si ya ha llegado acá la noticia. Bueno, pues quien ha encargado la investigación ha sido la propia Iglesia Evangélica. Y esta mañana o ayer me han informado desde España que ha salido inmediatamente la presidenta de la Iglesia Evangélica Alemana a pedir perdón y a reconocer que esos datos son reales. Gusto en volvernos a encontrar, doctor Tamayo. Bienvenido a México una vez más. Gusto en mirarle y escucharle. Y continuando con sus reflexiones, perfectamente de acuerdo que el problema no es como la mayoría de episcopados han tratado de ver, que son algunos enfermos en la Iglesia Católica. La que está dañada es la institución, y que sigue dañando en su formación, en los seminarios. Es una institución dañada terriblemente, y para poder como desmontar, usted ya nos hizo esta noche, nos iluminó, nos hizo favor de darnos algunos puntos importantes. Quiero continuar en esta reflexión. Hay un problema antropológico, de antropología teológica fundamental. Ya lo ha señalado usted, la cuestión de la sexualidad. Por este dualismo que seguimos manejando, este dualismo antropológico de espíritu-cuerpo en oposición, y que ha hecho mucho daño. Mientras no tengamos una relación más sana con el cuerpo, sí son dos principios, espíritu y materia o cuerpo, pero no en oposición, sino en esta complementariedad. Porque esta fuerte oposición a lo largo de los siglos, que no es cristiana, ni evangélica, ni del Antiguo Testamento, esta oposición cuerpo-espíritu, viene de otras doctrinas religiosas, no del cristianismo ni del judaísmo. Mientras no veamos a la sexualidad como fuente de espiritualidad y recompongamos en la formación de los seminarios esto, continuaremos con estos programas. Ahí hay un amplio camino que recorrer, y estamos viendo en estos días toda la guerra contra el Papa Francisco por un asunto tan leve de unas bendiciones, que es bendecir.
no es ni un hecho canónico y hay episcopados en pie de guerra. Aquí hay un problema serio de antropología teológica muy serio que habrá que ir trabajando y que nos cuesta mucho trabajar en la institución. Por otro lado, pues la institución continúa con un antropocentrismo muy centrado, el ser humano como centro de la creación. Mientras no tengamos una relación nueva con todos los seres vivos y otra teología de la creación y el asunto ecológico no permee como no ha permeado, el Papa Francisco ha tenido 2 documentos serios en torno a este tema para la reunión de Dubái. Recientemente, hace 2 meses, pues emitió un nuevo documento muy fuerte que no ha tenido la bienvenida en el mundo católico romano, porque a la gente le parece también eso como que rompe la doctrina tradicional cuando no, es la doctrina del libro del Génesis precisamente. Este antropocentrismo que nos sigue haciendo daño. Y este androcentrismo, todo el asunto de las mujeres y las diversidades sexuales. Mientras el ser humano varón siga siendo el centro y más se asemeje al Dios varón, y todo lo que ya usted nos hablaba del poder sagrado de los hombres, entonces este androcentrismo, mientras siga siendo pie de batalla, en la formación se siga mirando y se siga formando sacerdotes, porque no solo es sacerdotes mayores este problema, los nuevos sacerdotes recién formados en los seminarios alrededor del mundo católico traen esta mirada más fuertes. Yo prefiero platicar con sacerdotes de 70 años en adelante que entienden más esto que con sacerdotes de 30 años que están formados en esta cuestión androcéntrica y antropocéntrica muy pesada. Ahí hay que desmontar todo eso y en la formación. Me parece que lo que este documento de fiducia hace es apunta a la formación. Se tiene que formar al clero de otra manera, porque como lo hemos hecho, y este es el problema en España, que no se quiere tocar la formación en los seminarios, esto es clarísimo, que está ahí el problema serio. Otro punto que me parece importante, mientras no se vean los menores, niños y niñas como sujetos de derechos, como sujetos, no como objetos, no como cosas, y en el proceso educativo se les tome en cuenta su palabra, se les escuche qué quieren. Entiendo, no son adultos formados, no tienen todas nuestras capacidades, pero son seres vivos, son personas, no objetos. Mientras nuestros procesos educativos en la Iglesia Católica no miren a los niños y a las niñas de otra manera, esto va a continuar. Y ya lo que nos señalaba usted, toda la clericalización, el poder sagrado, porque este es el abuso de poder, pero es sagrado. Y entonces la gente le da un pavor, porque quien me tenía que cuidar abusa. Este es un abuso de poder terrible, la pederastía clerical. No es cualquier abuso de poder, porque es el poder sagrado dado un nombre que es la presencia divina. Y entonces casi al manosear un menor le está haciendo el favor, le está llegando la gracia divina. Y todo esto que se vuelve tu padre, tu cuidador, tu guía espiritual, pues causa un problema serio en los menores y luego queremos por qué tardan tantos años en hablar, porque desmenuzar eso filial, guía espiritual, lo sagrado, y luego que te manosee o abuse de ti, pues requiere muchos años de una persona para poder expresar esto que vivió dentro. Es un abuso terrible. Mientras los señores obispos no entiendan esta situación o no quieran entender, es muy grave. Todo el asunto de desmitificar el poder sagrado del clero. Aquí habrá que trabajar mucho. El sínodo intentó, pero no logró porque es muy fuerte este tema todavía, porque todo se centra en la jerarquía, en este poder sagrado. Habrá que desmontar. Y el otro tema que me parece como un conjunto en este grupo de temas, pues es el asunto del celibato. Yo no voy contra el celibato, que es el origen de todo solito, va unido, pero sí es un punto importante. Cuando se mire el celibato como un privilegio, no un servicio, como se ha mirado hasta ahora, yo soy de primer orden porque soy célibe. Entonces vuelve una neurosis del celibato, porque no es un servicio, es un privilegio. Estar en el altar célibe me hace de primera y los casados son de segunda. Mientras tengamos esta mirada sobre el celibato, que es como un privilegio, no un servicio a su comunidad, continuará esta situación. Y el asunto de las jerarquías, el sínodo trató de trabajar por ahí, falta muchísimo, mientras sigamos siendo una iglesia muy jerarquizada, muy patriarcal,
muy quiriarcal de señores y célibes además, como un gran privilegio moral, el ser célibes. Montonal de enfermos que tenemos, pero célibes en este aspecto, es decir, con unas neurosis clericales. Digo, ya Dreberman nos regaló un buen trabajo sobre las neurosis clericales, su libro por el cual fue castigado por la doctrina de la fe tantos años. Creo que no le han levantado hasta la fecha la doctrina de la fe, el castigo por el libro clérigo de las neurosis sacerdotales. Yo podría ahondar más, es un poquito seguir en la línea que usted ya nos brindó esta noche, estos principios. Me parece que mientras no se trabaje por ahí, este tema no vamos a avanzar en desmontar este problema en la Iglesia Católica Romana. Y otra vez, muchas gracias y gusto en volvernos a encontrar y dialogar, doctor. Bueno, muy agradecido por su intervención, pero sobre todo muy satisfecho por verle la cara y por encontrarnos de nuevo, aunque no sea más que a través de este Zoom. Pero conservo el mayor reconocimiento de su trabajo dentro de un cristianismo liberador, y un cristianismo liberador que se caracteriza por la conciencia crítica. La conciencia crítica que ya el propio Concilio Vaticano II desarrolló, y que después de 33 o 35 años de los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI quedó totalmente apagada. Totalmente de acuerdo con sus intervenciones, y me gustaría centrarme en la idea del androcentrismo. La estructura de la Iglesia católica es una estructura jerárquico, piramidal, patriarcal y clerical. Y yo creo que es el caldo de cultivo para que se desarrolle esta perversión de la pederastia, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a cambiar la situación por mucho que se quiera transformar, si realmente se sigue manteniendo esa estructura. Y esa estructura tiene que cambiar por otra alternativa, que es una estructura igualitaria, fraterno-sororal, con el acceso de las mujeres a todos los ministerios eclesiales, sin ninguna excepción. Incluso yo diría que para que las mujeres se incorporen a los ministerios eclesiales, habría que cuestionar lo que es el ministerio sacerdotal ordenado, porque en buena medida el ministerio sacerdotal ordenado es el que da un poder sagrado a una serie de personas que tristemente y con frecuencia utilizan ese poder para abusar. Y luego estaría el problema de los seminarios. El Papa recibió a los obispos españoles el 28 de octubre del año pasado para hablar de la pederastia, después de conocer el informe del Defensor del Pueblo, y para hablar de los seminarios. Y cuando en la rueda de prensa el presidente de la Conferencia Episcopal tuvo que responder a la pregunta de los obispos de qué habían hablado, dijo el presidente: no nos ha tirado de las orejas el Papa, así que salimos tranquilos. Y en relación con los seminarios, dijo: el tema central sobre los seminarios era la formación. No se abordó absolutamente para nada el tema de la pederastia en uno de los lugares donde más se está practicando, precisamente por una concepción de los seminarios cerrada, aislada de la comunidad cristiana y del pueblo con el que va a convivir y al que va a servir el sacerdote, ¿no? Yo creo que por eso, tal y como están hoy los seminarios, habría que hacer una moratoria de 5 o 10 años y cerrarlos, porque no se corresponde esa formación y ese tipo de vida aislada y casi conventual con la vida en la comunidad cristiana, en la sociedad secularizada. Y coincido con usted también en esta otra idea que ha expresado de la gravedad de la pederastia de las personas sagradas. Entonces, tengo un texto de un artículo que publiqué hace un mes o mes y medio en El País,
que precisamente dice que hay que diferenciar entre la violencia ejercida en los abusos sexuales cometidos por clérigos y otros actos de violencia sexual, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, claro, el agresor, en el caso de la violencia clerical, se siente revestido de un estatus sagrado y eso genera una relación de intimidad espiritual. Fíjense, porque ese es el origen de los padres espirituales, ¿no? Una relación de intimidad espiritual entre la persona agresora y la persona agredida, ¿no? Y ahí es donde se va a producir lo que yo llamo un entrelazamiento entre la violencia sexual y la violencia espiritual. El artículo, por si están interesados e interesadas, se titula Abusos espirituales de poder y abusos sexuales. Y luego otra diferencia es que los abusos sexuales suelen producirse, en el caso de la Iglesia Católica, en lugares sagrados o vinculados con lo sagrado, confesionarios, sacristías, campamentos, colegios religiosos, monasterios, casas de ejercicios espirituales, orfanatos, internados, etcétera, etcétera. Y a todo esto hay que sumar la negativa del agresor a pedir perdón. Es terrible, ¿no? Un delito tan grave que el agresor no pide perdón y a su falta de arrepentimiento, ¿no? Porque él es el que concede el perdón, pero no pide perdón. Y él es el que llama a los feligreses a arrepentirse por el mal causado a otra persona y, sin embargo, él no se arrepiente, ¿no? Y luego, claro, hay un fenómeno mucho más grave todavía, ¿no? Cuando se trata de agresiones sexuales contra niñas y contra mujeres, se plantea otro gran problema, y es el del embarazo tras una violación, que a veces termina en aborto exigido por el propio abusador, que en sus prédicas y confesiones condena, o en adopciones forzadas para encubrir al clérigo violador. Por tanto, no minusvaloremos y no digamos que la violencia sexual contra niños, niñas, mujeres y sectores más vulnerables es del mismo tenor que la violencia sexual que se produce en otros ámbitos de la sociedad. Muchas gracias, entrañable amigo, colega, como teólogo, de mi reconocimiento, sobre todo por su sentido crítico de la estructura pecaminosa de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Y hablando precisamente de sentido crítico, en lo personal, me da mucho gusto cuando conocemos como Spes Viva a nuevas generaciones que ya sea desde el punto de conocimiento de su desarrollo académico o como víctimas, se dan a la tarea de investigar, de fortalecer conocimientos en el ánimo de poder ayudar a otras personas, como es el caso de Rubén desde el ámbito jurídico y Jesús desde la disciplina de la psicología. Y por ello me gustaría darle el uso de la voz a Rubén para que nos puedas compartir, Rubén, alguna participación, algún planteamiento que quieras hacer. Adelante, Rubén. Muchas gracias. Primero que nada, pues una felicitación al doctor Tamayo. Es un gusto escucharlo y me da muchísimo gusto que haya valentía, porque yo me topé con una organización, la Iglesia Católica, una organización muy poderosa, donde se daña, donde se encubre, donde los derechos humanos realmente, como lo plantea el Evangelio, no es real, no existe. Yo fui seminarista en la Ciudad de Obregón, Sonora. Después de 3 años ahí, me harté de todas las incongruencias, ataques, abusos espirituales, etcétera. Tomé la decisión de irme, y cuando me fui, aprovechando ese sistema totalmente oscuro, mandaron documentos con información falsa entre las diócesis. Fue un milagro, un sacerdote en Brownsville, Texas, me mostrara los documentos con los que me estaban atacando. Cambiaron el ataque se dio entre el obispo anterior y 2 sacerdotes. Cambiaron de obispo. Yo busqué ayuda ante el nuncio apostólico, busqué ayuda ante el arzobispo de Hermosillo,
mandé mi caso al Vaticano, nadie respondió nada. Esto lo digo, en mi caso no hubo nada de índole sexual, sin embargo, lo que están mencionando, el tema de los seminarios, es real. Hay muchísima impunidad entre los seminarios. ¿Quieres denunciarlo ante un ministerio público? No puedes, porque ellos ocultan toda la información. No tienes manera. Ellos se protegen de todas formas. Yo demostré públicamente de cómo el evangelio, el derecho canónico, el catecismo, todo es ciencia ficción. En la práctica no les importa absolutamente nada. Para denunciar ante el Ministerio Público es un circo. Ellos tienen todos los abogados, uno no tiene nada. Me topé con una organización que aun cuando ellos saben que tengo toda la razón, toda mi parte, hace 2 años iniciaron un juicio canónico contra los 2 sacerdotes y a la fecha no han hecho nada. Incluso el sacerdote que me atacó lo nombraron en párroco de una iglesia y es capellán de Universidad La Salle. Imagínense el grado de burla de cómo la misma diócesis expone a otros feligreses a este tipo de personas, que son personas totalmente abusivas, nunca piden perdón. Ahorita lo que decían del tema de que ellos piden el sacramento de la confesión, pero nunca piden perdón, nunca hubo una disculpa pública. Ahí me dañaron en 5 diócesis, mandaron documentos falsos. Es decir, ahorita que ustedes están hablando del tema del abuso sexual, es algo sumamente terrible, crítico, pero también hay otros tipos de abusos que ocurren dentro de la iglesia que están en el olvido. Por ejemplo, el caso de lo que le acabo de decir, yo destruyeron mi proyecto de vida y me generaron una depresión terrible, dañaron mi imagen, afectaron a mi familia, yo caí en una depresión tremenda. Entonces, ese tipo de casos tienen que denunciar. Yo lo hice a través de las diferentes redes sociales, me di cuenta que no sé si es el lavado de cerebro ante la comunidad o simplemente la comunidad sabe cómo funciona el clero dentro de su estructura organizacional y prefieren callarse y decir, bueno, a mí con que me den sacramentos ya con eso es suficiente. Entonces, yo lo que entiendo aquí es, hay una complicidad entre la sociedad que les da poder y dinero a la iglesia y por otra parte no le exige una rendición de cuentas. Mi caso fue un caso muy lamentable donde quedó demostrado la verdadera cara de la Iglesia Católica, aclarando, no todos son iguales, hay muy buenos sacerdotes, muy buenos religiosos, lamentablemente quienes tienen el poder son simplemente políticos que manejan la iglesia en otro sentido muy diferente a como lo plantea el Evangelio de Jesucristo. No quiero alargarme mucho para quitarle mucho el tiempo, sin embargo, creo que la sociedad tiene derecho a saber cómo funciona la iglesia, porque a mí me traicionaron técnicamente. Yo llegué a la iglesia católica, yo llegué al seminario siendo ingeniero, entonces yo perdí muchísimo, incluso todos los años que dejé de trabajar como ingeniero, perdí muchísimo dinero, mi currículum estaba hecho, o sea, la verdad, el daño que me ocasionaron fue tremendo y por eso no me cansé durante, no sé, 5 años más o menos, estarlo denunciando. Y la verdad es que cuando yo estaba en el seminario, yo no sabía todo lo que ocurría detrás de la pederastia. Por eso es que es importante que ustedes sigan hablando, que todos sigamos hablando para que la gente descubra cómo funciona la Iglesia Católica y toda esta falsa de transparencia, toda esta hipocresía, realmente sale a la luz pública, porque una vez que una persona sale dañado, nadie se hace responsable. El obispo actual de Ciudad Obregón, Sonora, es cómplice del obispo anterior. Incluso me dijeron que para poder denunciar a un obispo tengo que llevar mi caso a Roma. Imagínense, un ciudadano mexicano, yo, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, tendría que llevar mi caso hasta Roma para que se rían de mí, de manera que se han reído de la gente que ha sido abusada sexualmente. Entonces creo que esta parte de esa traición en contra de la ciudadanía tiene que ser expuesta entre los diferentes medios de comunicación y les agradezco mucho el espacio porque, como les dije, denunciar ante el Ministerio Público es casi imposible porque siempre el Ministerio Público te va a pedir evidencia y pues si un juicio común cuesta mucho tiempo, esfuerzo, dinero, pues no, eso se vuelve imposible. Muchas gracias. Me gustaría destacar el final y es la influencia y la importancia de los medios de comunicación en la investigación y en dar a conocer este fenómeno. Pero ¿qué ha sucedido en la Iglesia Universal? Que solo medios de comunicación laicos han sido los que han investigado y han sido los que han dado a conocer estos datos. No conozco ningún medio de comunicación eclesiástico, por ejemplo, boletines de la diócesis, etcétera, etcétera, que hayan informado y que hayan investigado. Y no solamente eso, sino que la propia jerarquía ha dicho, cuando han intervenido en la investigación medios de comunicación laicos, es que están haciéndolo para atentar contra la Iglesia Católica. Entonces,
donde no hay luz ni taquígrafos, ni hay búsqueda de la verdad, como es el caso de los medios de comunicación eclesiásticos, es imposible que esto salga a la luz y esos medios eclesiásticos, perdón, que no quiero generalizar, pero buena parte de ellos son tan cómplices como la propia jerarquía a la hora de permitir y legitimar ese delito. Precisamente, señor Tamayo, en lo particular, algo que me llamó la atención en su obra fue que en agradecimientos le brinda el agradecimiento a algunos periodistas de X medio de comunicación muy en particular, que sabemos que han hecho una ardua labor en cuanto a hacer públicos algunos casos de pederastia clerical. Pero es un punto que me gustaría ahondar posteriormente con el apoyo de María Eugenia Jiménez, que es una periodista en México que ha dado a conocer muchos casos de pederastia clerical y que participa de manera activa con el colectivo de Spes Viva. Este rol tan importante que juegan los medios de comunicación. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad de escucharlo, doctor Tamayo. Yo sí quiero preguntarle esta importancia de los medios de comunicación que han estado jugando en cuanto a la denuncia de la pederastia clerical. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo ve a los medios también a nivel mundial? Si ha tenido algún contacto con ellos. ¿Y cómo ve? Me preocupa mucho los medios en América Latina. El tema ha sido tocado a fondo, a veces por Chile, Perú, Colombia últimamente, pero hay otros países, incluso el mismo México, donde los medios no han querido participar. ¿Cómo ve esta participación en algunos casos de los medios de comunicación? De América Latina no puedo opinar porque desconozco. No he seguido la prensa, ni la radio, ni la televisión y por tanto no sé cuál ha sido el tratamiento que han llevado a cabo. Lo que sí puedo decirle es que el único periódico de España que ha hecho una investigación desde hace 5 años es el diario El País, un diario independiente, un diario laico, que además ha prestado un servicio extraordinario a la propia Iglesia Católica. Ha enviado 3 informes, o creo que ya un cuarto, al Vaticano, y es lo que le alertó al Papa Francisco para llamar a los obispos españoles, y ha enviado cada uno de estos informes al presidente de la Conferencia Episcopal y al defensor del pueblo. Pero el resto de los medios de comunicación, que yo creo que se mueven todavía dentro de una concepción ideológica nacional católica, han guardado total y absoluto silencio. Y lo mismo ha sucedido con los medios de comunicación de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es el reflejo más claro del ocultamiento de la verdad. Y posiblemente los informes que ha enviado El País a Roma y al presidente de la Conferencia Episcopal han sido los que les han obligado a tener una actitud diferente, sobre todo el Papa. ¿Cuál es el problema del Papa? Que yo creo que en este tema tiene una actitud muy firme de tolerancia cero, pero esa actitud reflejada en algunos documentos no ha sido puesta en práctica por las conferencias episcopales nacionales. Tenga usted en cuenta, apreciada Maru, que donde más oposición está teniendo hoy el Papa Francisco es en la propia jerarquía. Primero en la curia y después en los obispos y los cardenales. De forma que la resistencia es tan fuerte que le van a llegar a acusar de hereje y de antipapa, ¿no? Y claro, el problema está en que el Papa puede tener una firme decisión a través de un documento en contra de la pederastia y con los protocolos exigidos, pero la jerarquía católica no le va a seguir. Por ejemplo,
el Papa tiene ya 11 años de pontífice en el Vaticano. Ha visitado, no sé si 45 o 50 países y todavía no ha puesto un pie en España. ¿Y por qué? Porque entiende que la jerarquía le está haciendo el vacío, se está oponiendo a sus propios planteamientos y ha dicho, bueno, pues es lo que yo he oído, que una de las razones por las que no va a España, que está a 2 horas en avión desde Roma, es precisamente por la resistencia que está oponiendo la jerarquía católica frente a sus reformas y a sus cambios más importantes, no solo en el caso de la pederastia, sino también en el caso de las bendiciones estas a las parejas a las parejas de divorciados vueltos a casar y a las parejas homosexuales, ¿no? Y en ese sentido creo que los medios de comunicación laicos están haciendo un extraordinario servicio. Hace unos días el Papa se reunió con los responsables de medios de comunicación y dijo, les agradezco que hayan puesto el dedo en la llaga y que hayan investigado y dado a conocer los casos de pederastia. Pero ahí quizás usted me pueda orientar a mí e informar de cómo ve el tratamiento que han hecho de este tema los medios de comunicación en América Latina, porque seguro que lo conoce mejor que yo. Así que le devuelvo la pregunta. Bueno, al menos en México se dan nada más algunos por temporada, ¿no? Surge un caso, se retoma, se difunde y no sé, a la semana, a los 3, 4 días se pierde. Los medios no les da un seguimiento y como que muchos medios tampoco les interesa porque aparecen pequeñas notas y en los estados donde todavía algunos obispos, algunos sacerdotes tienen un lugar privilegiado entre la sociedad, los casos se retoman mucho menos y además hay mucha gente que los sale a defender. Entonces creo que al menos en México pues nos falta mucho a los medios de comunicación para pues mantener esta lucha visible y que la gente se anime pues a seguir denunciando porque está viendo que hay víctimas que realmente quieren justicia y que están denunciando. Bueno, en España también tengo que decirles que hay un medio de comunicación que incluso se adelantó al país en la denuncia y en la información de estos casos, que es un portal que se llama Religión Digital. Les invito a que lo sigan porque es uno de los medios de comunicación en castellano más seguidos en todo el mundo y más críticos de este tipo de comportamientos. Por si están interesados e interesadas, es el www.religiondigital.org y ahí es donde yo escribo todas las semanas y buena parte de mis artículos se recogen en ese portal. Y quiero hacer un reconocimiento al director y al redactor jefe y a los colaboradores porque están haciendo un trabajo extraordinario y sobre todo que es un trabajo dentro de la Iglesia, aunque no sea confesional, y muy creíble por parte de la jerarquía, porque es muy riguroso, porque es muy objetivo y pone el dedo en la llaga. Y muchas gracias. Ese portal yo lo sigo también desde hace varios años. Muy bien. Sí. Seguro que no le defraudará. No, claro que no. Gracias. Un gusto saludarles. Con algunos ya nos conocemos. Con Maro, Cristi, Fray Julián, Cruz Alta. Tengo el gusto y con algunos no les conozco, no tengo el gusto en persona, pero primero quiero unirme a la historia clara de Rubén como sacerdote, siempre dentro de la institución batallando con todo este tema. Hemos estado en varios foros gracias a la invitación de Cristina y yo lo que me cuestiono y quisiera saber si es posible, y quizá es muy abierta mi pregunta, si en México
podemos tener un canal un poquito más abierto, si se vale, más atrevido, no sé si estoy en lo correcto, pero como más atrevido en el sentido de más claro, más no atacante, pero sí decir las cosas, porque hemos vivido experiencias desde hace mucho con Cristi, que ha tenido esta iniciativa tan fuerte, y hemos hablado en alguna ocasión que si con el arzobispo de Monterrey, que si con el auxiliar de Monterrey, que si se le enviaron cartas al nuncio, se fue a una visita a Roma, el Papa nunca atendió a víctimas, vino a México, nunca atendió a víctimas. O sea, todo lo que Rubén decía es justamente ese proceso tan horroroso dentro de la institución. A veces da mucha vergüenza decir que se pertenece a ella, pero pues bueno, desde dentro también se puede atacar, ¿no? Yo rápidamente digo que tenemos un caso, yo le he comentado a Cristi y Amaro y no he podido reunirme como quiero. Tenemos un caso de un seminarista de las comunidades, una etnia indígena en Oaxaca, y la historia de Rubén es la historia que tenemos. Ya vimos al nuncio, ya vimos al obispo, al arzobispo, y es una injusticia y está bañada de abuso sexual, está violentada la vida. Y yo creo que efectivamente no tenemos respuesta de la autoridad eclesiástica porque es una mafia. Son narcotraficantes en vivo unidos al narco viviente de droga también, porque hay sacerdotes que distribuyen drogas y nos amenazan de muerte por decir la verdad y por hablar con la verdad de un tema de estos. Pero yo no sé si sí es posible porque, como decía Maro, tenemos un caso y ya tuvimos algunas víctimas que fallecieron inclusive. Recuerdo alguno ahora. Se denuncia, se vuelve a decir, hay foros, alguno medio en la cárcel y se sigue encubriendo los casos. No sé yo si haya que tener un canal de YouTube, por ejemplo, o algo donde se esté cotidianamente diciendo la verdad para que por lo menos el pueblo lo sepa, porque sí leemos el Tolerancia Cero del Papa, pero el Nuncio Apostólico de México no hizo nada. El actual menos. Los arzobispos mandan por un tubo al Papa, los obispos igual, los párrocos igual, los rectores de seminarios igual. Cuautitlán está lleno de abusos sexuales, el seminario, en mi caso lo conozco de primera mano. Yo hago la pregunta abierta porque me encantaría que de este foro saliera una respuesta, si es que la hay, ¿verdad? Y si no, la trabajamos. No habrá que denunciar con más atrevimiento, así como se atreven ellos, ¿no? De mis propios colegas, el padre Aguilar, por decir algo, y no le tengo miedo. Sí, en su canal lo siguen miles de personas, siempre defendiendo al cardenal, siempre defendiendo acá, siempre. Y a las víctimas, es mi pregunta, ¿no será que tenemos que elevar más la voz, con más rigor y con más constancia? Muchas gracias. A mí me parece una iniciativa extraordinaria, porque todas las jerarquías tienen sus propios canales y ejercen una influencia extraordinaria en la comunidad cristiana. Y no solamente tienen sus propios canales, sino que tienen sus propios púlpitos y tienen sus propios medios de influencia. Y nosotros no podemos quedarnos callados diciendo, bueno, hacemos una denuncia a través de una declaración. Y yo me ofrezco a colaborar con ustedes, si así lo consideran oportuno, y participar activamente, pues a través de reflexiones teológicas, que yo creo que ahí está la clave. Es decir, lo que más duele cuando se hace una denuncia es fundamentarla teológicamente y confrontarla con los puntos de vista institucionales de la jerarquía. Por tanto, tenemos que ser no solo valientes y denunciar con más atrevimiento, sino crear también nuestros propios canales para divulgar estos crímenes y para proponer también, juntamente con la denuncia, propuestas alternativas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Napoleón. Es un honor conocer, aunque sea por este medio, a la señora Cristina Sada. Por ahí tengo varios años tratando de contactarme. Al doctor Juan José Tamayo,
posiblemente no me ubique, pero hace alrededor de 5 o 6 años me contacté con usted por correo y muy amablemente me pasó sus artículos sobre masculinidad sagrada, que me me fueron de mucha ayuda para mi tesis de licenciatura. Soy licenciado en psicología y estoy terminando la maestría en psicología criminal. Y mi tesis fue exactamente sobre pederastia clerical. Justamente algo que me llamó mucho la atención de lo que usted mencionó en los 4 puntos del poder, el final, el poder sobre las conciencias, algo que en psicología y que por ahí en la tesis, igual en algún momento me gustaría compartírsela, yo señalé como la desubjetivización, es decir, ese momento en el que el sacerdote o la institución eh, pierde o hace que la persona pierda el poder sobre sí misma y sobre su conciencia, ya no tiene una capacidad crítica, una capacidad de decidir, es decir, si el sacerdote dice se va a hacer tal o cual acción, se va a hacer, nada más porque él lo dijo, ¿verdad? Eso le llamamos la desubjetivización, es decir, la persona, la víctima ya no es sí misma, ¿sí? Se pierde a sí misma y viene toda esta serie de abusos. También me atrevo a decir, la verdad, yo siempre lo he dicho desde que estaba estudiando, todavía en el último año de la carrera que empecé a estudiar este tema y lo que llevo de egresado, que debería existir, sabemos que existe el manual de diagnósticos, ¿sí? El DSM o el CIE-10 u 11 que manejan por ahí en España, pero eh, para hablar tal cual del tema, nada más existe lo que es la expresión comportamental, que son o lo que antes se le llaman parafilias, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? La pedofilia, ¿sí? O paidofilia. Pero yo me atrevo a decir, la verdad, me atrevo a asegurar que este tipo de agresores tienen un perfil psicopatológico muy particular. ¿Sí? Comparten características psicopatológicas sí, de un agresor sexual, evidentemente, pero también de una persona con un rango de inteligencia superior, un grado de manipulación de masas. Es muy particular su perfil, que incluso viendo su comportamiento, algunos casos que yo he tenido conocimiento aquí en Torreón, te das cuenta con el simple hecho de analizar su lenguaje corporal de que posiblemente o verdaderamente sea un agresor, o de que las denuncias sean bastante creíbles. Manejan distorsiones cognitivas, ¿sí? Por ejemplo, Maciel, que decía, es que el Papa me autorizó que me dieran un masaje genital, ¿sí? Entonces, eso es una distorsión cognitiva. Entonces, su perfil es tan característico que la verdad, me atrevo a decir y afirmar, debe de existir una categoría de esta enfermedad en el manual de diagnósticos. O sea, no nada más la pedofilia, algo particular para este tipo de agresores. Y también la institución, es decir, cuando existe un caso, ¿sí? En el que el agresor es evidenciado, salen las denuncias o denuncia, hay un término en psicología que se le llama integridad comprometida. ¿Sí? Es decir, ya salió la denuncia, se ve comprometida también la institución. ¿Qué hace la institución? Bueno, sí, bueno, pues posiblemente las denuncias sean ciertas, lo destituimos del estado clerical y se los entregamos. Es decir, el chivo expiatorio, ¿verdad? Pero en el modelo sistémico, el chivo expiatorio es solamente el síntoma de que algo hay en el sistema. ¿Sí? Entonces la institución, perdón por la expresión, pero estúpidamente, sí, este granito negro nada más, ya lo sacamos, ya está todo bien. No, es solamente el síntoma de que la institución está mal, ¿sí? Y pues obviamente su conducta es compulsiva, es repetitiva, son agresores seriales. La verdad, me es un placer escucharlo, doctor. Verdaderamente sus escritos fueron un referente muy importante para mi tesis. De hecho, en mayo, en el mes de mayo, voy a estar en un congreso de sexualidad en Mazatlán, Sinaloa, y mi conferencia la titulé Masculinidad Sagrada, Agresores con Sotana, haciendo referencia a su artículo que verdaderamente le estoy muy agradecido. Es un honor, me encantaría leer su libro, he estado ya por ahí empezando a buscar la manera de obtenerlo y la verdad un honor, estoy a las órdenes de lo que les pueda ayudar desde Torreón, Coahuila. El pasado 12 y 13 de abril del 2019 hice un foro de pederastia aquí en Torreón, el primero que se hace aquí en la ciudad, el segundo que se hace después del de la señora Cristina Sada y es un honor. No me queda más que agradecerles y con esta pequeña reflexión. Muchas gracias, Jesús, por hacerte eco de mis modestas reflexiones
y por haber incorporado esa categoría que creo que es mía, la de masculinidades sagradas, ¿no? Es el triángulo dioses varones, masculinidades sagradas, inferiorización de las mujeres, desembocando en violencia contra las mujeres. Me ha gustado mucho este concepto que no conocía, que es la desubjetivización, porque eso también tiene otra traducción con otro concepto más clásico, que es la alienación. Es decir, lo que hace el poder sagrado es alienar la conciencia y, por tanto, tener una conciencia que no es la tuya, sino la que te han impuesto, alienar el pensamiento, que es pensar con el pensamiento de los otros, y que es también el corporeizar con un cuerpo que no te consideras que es tuyo, sino que es el cuerpo de otra persona que se ha apropiado de ti, ¿no? Así que, bueno, muy agradecido y me ha resultado muy enriquecedora tu intervención. Agradeciendo nuevamente a Juan y sugiriéndole dos cosas que yo aprendí dentro del Ministerio de España. Una fue que contactes a Pepe Rodríguez, la página y el libro, porque él escribió algo sobre la pederastia hace ya muchos años y bueno, fue prácticamente no solamente perseguido, sino además demandado y luego. Y Miguel Hurtado, que sacó un video sobre España y el monasterio de los caídos de Franco. Es una recomendación. Y luego decirte que el tema del delito no es solamente un tema eclesiástico, sino también civil. Y salió en 1989 y antes, pero no castigado más que en forma administrativa por la Iglesia. Entonces, en la persecución del delito sí hay un avance y una tipificación de parte del mundo civil, que ojalá lo menciones también, y que la Iglesia en España sufre lo mismo que la Iglesia en América Latina, que es la connivencia cultural entre autoridades civiles y religiosas, y que realmente es muy, muy fuerte. Y que por eso mismo ellos prefieren escudarse allí, minimizar o negar, como dices tú, claramente, y luego, obviamente, no manejar el tema abiertamente porque serían evidenciados. Saludos nuevamente. Ya, es todo. Muchas gracias. Llevas mucha razón, pero yo creo que hay una correspondencia entre el no condenar el pecado dentro de la Iglesia Católica con no castigar el delito. Hay, no digo una simbiosis o una complicidad entre el poder judicial y el poder eclesiástico, pero perdona que te diga que con todos los avances, y es verdad, el poder judicial tiene todavía un respeto reverencial por la Iglesia Católica y no se atreve, y no porque sea nacional católico, sino porque tiene tal poder la Iglesia Católica y tal influencia que le tiene miedo el propio poder judicial. Se han celebrado muy pocos juicios de sacerdotes y de obispos por parte del Poder Judicial. De obispos creo que uno, y fue ciertamente absuelto. Por tanto, a mí me parece que hay que romper esa alianza entre el poder eclesiástico permisivo con el pecado y el poder judicial permisivo con el delito. Buenas noches, profesor Tamayo. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. Un placer. Y gracias por permanecer con nosotros hasta esta hora de la noche, quizás ya con un poco de cansancio, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Yo soy canonista, como bien dijo Napoleón, y me ha tocado acompañar a varias víctimas en el proceso de denuncia. Y también pertenezco a una comisión diocesana en donde también colaboro como canonista.
Pero también creo que es muy importante la reflexión teológica que usted nos da sobre el abuso de poder, ¿no? Un poder que está en manos de hombres y en el que yo, pues, colaboro, y que es difícil realmente poder entrar a estos espacios en donde quienes tienen las decisiones siguen siendo los varones, ¿no? Los varones que ordenados, que minimizan esos problemas. Yo creo que, bueno, están las comisiones, y no sé cuál sea su perspectiva, ¿no? De las comisiones, cómo funcionan en España, pero al menos en México, quienes presiden generalmente las comisiones siguen siendo sacerdotes. En mi caso, en la que yo colaboro, el coordinador es el obispo auxiliar. Entonces, nos permiten ya participar, y eso es un avance, poder participar en estos procesos de investigación, pero sí lo que encuentro es todavía esa resistencia por parte de la jerarquía, ¿no? Yo creo que el mayor obstáculo para que se puedan realizar estos procesos sigue siendo la jerarquía, ¿no? Y bueno, no sé, al menos como mujer, me he sentido impotente muchas veces porque yo veo la gravedad, conozco las normas canónicas, pero es difícil ir dialogando con esta jerarquía que minimiza, que busca silenciar todavía a las víctimas y que en algunos momentos, inclusive ha sido como cuestionado mi trabajo diciéndome, es que usted está de parte de las víctimas, ¿no? Es que usted pretende, ayudarlos, díganos con quién está, o trabaja con nosotros, casi, o trabaja con nosotros o está contra nosotros, ¿no? Y les digo, no, pues me piden la asesoría canónica y el derecho dice esto, ¿no? O estos documentos, o el que usted no puede silenciar a las víctimas. Sin embargo, hay mucha resistencia para poder establecer los procesos. Y yo creo que necesitamos más personas laicas que participemos en estos espacios eclesiales. Pues yo creo que también los medios de comunicación y abogados también, civiles, que participemos para estar del lado de las víctimas, que es difícil. Yo no sé cómo habrán acogido su obra teológica en España, la jerarquía, ¿no? No sé si han podido estar en algún momento de discusión del libro y poder escuchar qué piensan ellos de esto. Al menos yo pienso que muchas veces no solo se sienten atacados por las víctimas, sino también de quienes colaboramos en esta área, ¿no? Y quienes queremos ver el problema y queremos buscarle solución. Usted nos hablaba de los problemas, las causas de este problema, pero no sé, preguntar qué soluciones o cómo podemos enfrentar esta crisis que está en toda la estructura eclesial. Y sí, en efecto, yo logro ver eso, o sea, y sobre todo en las mujeres. El tema de las mujeres yo creo que también es muy importante. La mujer abusada, en abusos de poder, abusos espirituales, abusos en los conventos, abusos de las cocineras, de las secretarias, de la que le lava la ropa. El sacerdote tiene a su servicio muchas mujeres o muchas colaboradoras mujeres y muchas veces se dan estos abusos y la mujer hemos aprendido a ser como María y a guardarnos todo nuestro corazón. Creo que a las mujeres nos da más vergüenza decir que hemos sido abusadas o que hemos estado enroladas con algún sacerdote. El abuso también de las religiosas dentro de los conventos, entre mujeres, ¿no? El lesbianismo, el abuso de la maestra de novicias a las novicias, las superioras. O sea, sí he podido ver que la gravedad del problema, pero muchas veces me siento como que ¿por dónde podemos abordarlo? ¿Dónde están los aliados con los que podemos colaborar para sacar esto adelante? Porque
si bien hay documentos de los papas o la ley canónica ha ido avanzando, yo creo que sí ha ido avanzando. Tengo pocos años de haber estudiado el derecho canónico, entonces ya me tocó conocer todas estas reformas, pero también, profesor, ¿usted ha visto también algún avance en las normas de la Iglesia? Y estas normas realmente han tenido efectos en el tratamiento de las causas y cree que estamos avanzando no sé en cuánto porcentaje pudiéramos estar avanzando dentro de la misma iglesia para combatir este problema. Ahora sí que como que los de casa que podamos combatir este problema, o será necesario esperar a que las autoridades estatales entren también a desahogar estos juicios, pero que yo veo que en México es muy difícil que se puedan desahogar estos casos en la fiscalía. Las víctimas tienen mucho miedo además también de denunciar, que los casos están en todos los espacios, entonces muchos tienen miedo de denunciar dentro de la iglesia y bueno, en la fiscalía no se diga, o sea, tienen mucho miedo de dar esos pasos. Entonces también el gobierno pues no colabora tanto, digamos, para que se den estas denuncias, o si algunas llegan, pues les dicen, ve con el obispo, porque eso le toca también a las iglesias. Entonces, yo creo que sí es un desafío muy grande. No sé qué tanto se nos permita a las mujeres poder colaborar en esto. Desde mi punto de vista, yo me encuentro limitada y muchas veces perseguida dentro de mi misma iglesia por el servicio que busco desempeñar, ¿no? Dentro de la misma. Y finalmente, qué lamentable que no, el título del libro no lleva que le quitaron el delito sin castigo. Creo que es fundamental que dejemos de ver estas agresiones sexuales como un pecado, sino como realmente lo que son delitos. Entonces, estas personas agresoras son delincuentes, aunque nos duela, son delincuentes. Gracias. No he conocido una mente canonista tan abierta, una mente canonista tan menos cuadriculada, una mente canonista menos canónica, y por eso la felicito. Y segundo, yo creo que el Código de Derecho Canónico es uno de los libros más violentos contra las mujeres, porque les niega ser sujetos eclesiales, teológicos y sujetos de lo sagrado. Fíjense que a las mujeres que interrumpen el embarazo se las excomulga. A los sacerdotes que son pederastas, la pena mayor es la expulsión del ministerio sacerdotal. Por tanto, yo creo que la respuesta a esta situación pasa por la feminización de la Iglesia y la feminización de los diferentes poderes y funciones y carismas dentro de la Iglesia. Pero subrayo lo que he dicho al principio. Tiene usted una mente como canonista nada canónica y una mente enormemente abierta y sensible al sufrimiento de las víctimas, cosa que no aparece ni una sola vez en los dos últimos textos aprobados en la Iglesia Católica durante el papado de Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico reformado a principios de los 80. Así que la felicito y su intervención me ha llevado a tener una cierta credibilidad en algunas personas canonistas. Muchas gracias. Esto es parte del colectivo nacional de Spes Viva, señor Tamayo, un grupo de voluntarios que con tanto esfuerzo ha venido consolidando la señora Cristina desde hace años. Y para concluir, es precisamente a la presidenta y fundadora de la asociación, a la señora Cristina, quien le quiero otorgar la palabra. Pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Para mí ha sido una noche maravillosa volverlos a ver, aunque sea por este medio. No tenemos planeado todavía un tercer foro. Yo creo que si
fuera, sí tendría que volver a ser en la Ciudad de México. Me encantó la idea de del padre Jorge Siena, que lo mando saludar con todo mi corazón. Lo quiero mucho, tú sabes, Jorge. Y me encantó la idea de que tengamos algo donde no nomás sé que ustedes se juntan con bastante frecuencia. Yo no he querido entrar a eso por razones personales de complicaciones de vida y mi tercera edad me exime, pero sí me encantaría, la verdad. Yo creo que llegar a ser más escuchados por más personas es algo importante para ustedes. Yo no sé qué resultados llegue a ver. Yo no creo que haya habido avance, les soy sincera. Yo no estaría dentro de una comisión con jefes míos y a ver si me dejan hablar y a ver si me regañan de la Iglesia Católica. Soy demasiado rebelde, ya no me considero católica, no sé qué soy, pero no me importa. Lo que sí sé es que me importan las víctimas, conozco del sufrimiento de las víctimas, de algunos de ustedes lo son, y pues es una causa extraña, porque nadie me dio el ejemplo de tomarla, no sé ni, pues tal vez sí sé, pero, pero la tomé y, y no la quiero soltar ni después de muerta, y voy a encargarme de que esté financiada, porque me mueve mucho la causa, créanme. No crean que por no participar más seguido, no me importa. Y confío muchísimo en todos ustedes y en Napoleón, que es el líder ya de el movimiento operativo de esta causa. No tengo mucha fe, pues acabamos de escuchar que fueron todos los arzobispos al Vaticano y luego salieron muy contentos que el Papa no les había estirado la oreja y el tema era la pederastia. Es indignante para mí, indignante. Habla muy bonito, no sé si sea sincero, pero no se atreve a tocar este tema de la pederastia, y por algo será, porque conocen mucho más que cualquiera de nosotros qué tan grave es. Y si en España hubo 440 víctimas en los últimas décadas, ¿cuántos nos podemos imaginar en México? Entonces, con esto me despido dándoles las gracias, sobre todo a Juan José Tamayo, el doctor, el maestro, y por estar aquí y hasta estas altas horas de la noche. Apenas le vamos a dar de cenar. Y de ustedes les agradezco mucho su paciencia, el haber estado con nosotros, y pues hablo todavía como cristiana, no sé si soy, pero Dios los bendiga. Y me despido. Gracias, Fray Julián. Bueno, a todas, Alberto, a ti, todos y todas, mi Maru, todos. Los queremos con todo nuestro corazón y a seguirle dando, a descansar o a cenar los que tienen hambre. Gracias por darnos voz en esta participación de hoy, hablar de los que no pueden hablar por sí mismos, garantizar la justicia para todos los abatidos. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos. Gracias, doctor, por este libro a través de esa acción tan grande que está usted haciendo. Y apúntense a ver si los mandamos comprar y se los regalamos, ¿ok? Muy bien, muchas Gracias. gracias. Ay, buenas noches. Tengan en Mucho cuenta que gusto, se han gracias. respetado Gracias, falta de- Laurita hermosa. Almita, no se diga. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Cristi. Buenas No nos noches. Nos Tengan quieren en agregar cuenta, algo. Cristi, Vida más allá de lo católico. tengan Sí, en claro. que si no Perdón, han soy visto en mí muy rebelde. suficiente lucidez, es que ahora mismo en España son las 3:30 de la madrugada. Así que me pueden excusar si no he sido suficientemente claro, aunque creo que sí lo he sido. Muchas Claro gracias. que sí. Muy bien, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Clarísimo. Gracias. Bye. Gracias, doctor, muy amable. A todos, bye. Bye, bye. Bye.